Diseñar la escalera de un tramo que se muestra en la figura. Observamos que nos brindan como dato la longitud de descanso, que para este caso es de 1.20 metros, la longitud del paso de 25 centímetros, la dimensión del contrapaso de 17.5 centímetros, el ancho de anclaje, el ancho de cimentación de la escalera de 0.40 metros, el ancho del muro de albañilería de 0.25 metros. También nos están brindando como dato LC igual a 2 metros. LC no es más que la cantidad de pasos por la longitud de esos pasos. Aquí podemos sacar cuántos pasos tiene mi escalera. Si LC es igual a 2 metros, lo divido entre 0.25, que es la longitud de mis pasos. Tenemos que para este caso esta escalera es de 8 pasos. Luego también tenemos como dato la longitud total de la escalera cara a cara de los apoyos. No es necesario que nos brinden como dato porque lo podemos sacar, ¿no? En este caso tiene un valor de 3.20 metros. No es más que LC más la longitud de descanso. Y nos da 3.20 metros. Entonces aquí tenemos el llenado de nuestros datos ya mencionados: dimensión de pasos, dimensión de contrapasos, longitud de descanso, ancho de anclaje, ancho de muro de albañilería. La sobrecarga nos dicen que es de 500 kilogramos por metro cuadrado. La resistencia a la compresión del concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. La resistencia a la fluencia del acero de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces aquí tenemos nuestro esquema y esta dimensión que estamos señalando aquí de color verde no es más que LC, que tiene un valor de 2 metros más la mitad del ancho de anclaje, sería 2.20 metros. Y esta dimensión que estamos observando de color rojo no es más que L sub 0, que es la longitud de descanso más la mitad del ancho del muro de albañilería, y nos da 3.25 metros. Entonces tenemos que la longitud total de la escalera a ejes de los apoyos es de 3.525 metros, que no es más que 2.20 más 1.325 metros, y nos da 3.525 metros. Ahora vamos con el predimensionamiento. Lo primero que vamos a hacer es calcular T, que T es el espesor de losa de la escalera, y tenemos dos criterios, que es la longitud total de la escalera cara a cara de los apoyos dividido entre 20 y la longitud total de la escalera cara a cara de los apoyos dividido entre 25. En este caso, aquí en el esquema, estamos viendo que la longitud total de la escalera cara a cara de los apoyos es de 3.20 metros, ¿no? Entonces, T sería 3.20 metros entre 20, nos da 0.16 metros, y T sería 3.20 entre 25, nos da 0.13 metros. Entonces, T en este caso, sacamos el promedio, sería 0.15 metros. Luego vamos con el cálculo del valor de coseno de θ, y θ es el ángulo de inclinación de la escalera. Entonces aquí en el esquema vemos que este ángulo que estoy señalando también vale θ, y estamos observando que el peldaño de la escalera forma un triángulo rectángulo, donde yo conozco la longitud del paso, que nos han dicho que es de 25 centímetros, y la dimensión del contrapaso, que en este caso nos han dicho que es de 17.5 centímetros. Entonces yo puedo determinar la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por Pitágoras tenemos que, en este caso, la hipotenusa es raíz del paso al cuadrado más el contrapaso al cuadrado. Como yo quiero determinar el ángulo θ, entonces tenemos que el coseno de θ
es cateto adyacente, que es el paso, sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa es raíz del paso al cuadrado más el contrapaso al cuadrado. Entonces voy a reemplazar valores. Coseno de tita sería la dimensión de mi paso, la longitud de paso es de 0.25 metros sobre la raíz de 0.25 metros al cuadrado más el contrapaso elevado al cuadrado, y el contrapaso es de 0.175 metros, está elevado al cuadrado, operamos, tenemos que coseno de tita es igual a 0.819. Ahora voy a determinar la altura media. La altura media es igual al espesor de losa de la escalera sobre coseno de tita más el contrapaso dividido entre 2. Entonces tengo que la altura media para este caso, reemplazando valores, el espesor de losa de mi escalera es de 0.15 metros sobre coseno de tita, pero coseno de tita yo lo conozco, ya lo determiné anteriormente, tiene un valor de 0.819 más el contrapaso es dato, nos han dicho que es de 0.175 metros dividido entre 2, tenemos que la altura media para este caso es de 0.2707 metros. Luego vamos a ir con el metrado de cargas. Entonces tengo carga sobre la gradería, el peso propio. El peso propio sería la altura media, calculado anteriormente con un valor de 0.2707 metros por un metro, porque nosotros estamos metrando para un metro, por el peso específico del concreto, que es 2.400 kilogramos por metro cúbico. Efectuamos la multiplicación y tenemos que el peso propio es de 650 kilogramos por metro. En cuanto a los acabados, tenemos que 100 kilogramos por metro cuadrado por un metro, metramos para un metro de ancho de escalera. Entonces tenemos que los acabados es de 100 kilogramos por metro. En este caso tenemos que la carga muerta sobre la gradería sería el peso propio con un valor de 650 kilogramos por metro más los 100 kilogramos por metro de acabados, tenemos que la carga muerta es de 750 kilogramos por metro. En cuanto a la carga viva, nos han brindado como dato que la sobrecarga es de 500 kilogramos por metro cuadrado por un metro de ancho de escalera que estoy metrando. Tenemos que la carga viva es de 500 kilogramos por metro. Si no nos dieran como dato la carga viva, lo tenemos que sacar de la norma E020 y aquí tenemos los valores de acuerdo al uso de la escalera. Por ejemplo, si el uso es para una vivienda, la escalera tiene 200 kilogramos por metro cuadrado de sobrecarga. Si fuera para oficinas, la escalera, la sobrecarga es de 400 kilogramos por metro cuadrado. Pero en este caso nos han dado como dato, ¿no?, que nos han dicho que es de 500 kilogramos por metro cuadrado. Entonces finalmente tengo que la carga última sería igual a 1.4 la carga muerta es de 750 kilogramos por metro más 1.7 la carga viva es de 500 kilogramos por metro. Entonces tengo que la carga última de la gradería es de 1899.55 kilogramos por metro. Lo divido entre 1000 para pasarlo a toneladas, tengo de 1.90 toneladas por metro. Ahora vamos con el metrado sobre el descanso, la carga sobre el descanso. Determinamos su peso propio. Su peso propio sería el espesor de losa de la escalera que le hemos determinado con un valor de 0.50 metros por un metro, estamos metrando para un metro, por 2.400 kilogramos por metro cúbico, que es el peso específico del concreto, multiplicamos y tenemos que el peso propio es de 360 kilogramos por metro. En este caso, acabados sería 100 kilogramos por metro cuadrado por un metro, tenemos de acabados 100 kilogramos por metro. Sumamos, finalmente tenemos que la carga muerta es de 360 kilogramos por metro más los acabados de 100 kilogramos por metro, tenemos una carga muerta de 460 kilogramos por metro. Y la carga viva sería
la sobrecarga de 500 kilogramos por metro cuadrado por un metro, tenemos la carga viva de 500 kilogramos por metro. Finalmente tenemos que la carga última sobre el descanso sería 1.4 la carga muerta de 460 kilogramos por metro más 1.7 la carga viva de 500 kilogramos por metro. Entonces finalmente tenemos que la carga última sobre el descanso es de 1494 kilogramos por metro. Lo divido entre 1000 para pasarlo a toneladas por metro, sería 1.49 toneladas por metro. Ahora